Podemos iniciar, por favor. Listo, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Eduarda Medina, María Morales, Paola Moreno, Juanita Muñoz, David Palomino, Félix Ruiz, Camila Ruiz y quien les habla, Aura Sierra. Y nuestros tutores fueron Cladelis Rubio y el doctor Héctor Romero y les vamos a hablar acerca del síndrome de X frágil. Bueno, el contenido de la charla va a ser introducción, genética, fisiopatología clínica, síndromes asociados, diagnóstico, tratamiento, asesoramiento y conclusiones. Ay, sí, qué pena, doctor. Bueno, entonces iniciando con la introducción, dale, por favor. El síndrome de X frágil pues, es una enfermedad genética que es ligada al cromosoma X y pues se considera que es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual. Este pues es causado por la expansión anormal de la repetición del trinucleótido CGG, que está ubicado en el gen 1 del retraso del X frágil, que es el FMR1, en el cromosoma X, brazo largo, región 2, banda 7, subbanda 3, y pues este se considera como una mutación dinámica de penetración incompleta. En aquellos portadores de la premutación se pueden presentar dos síndromes asociados. El síndrome de ataxia y temblor asociado al cromosoma X frágil, que pues los hombres tienen mayor riesgo de presentarlo, y la insuficiencia ovárica primaria asociada al X frágil, que se presenta principalmente en las mujeres. Dale, por favor. Bueno, continuando con la historia, en 1943, Martín y Bell publicaron un grupo de 11 varones de una extensa familia que estaban afectados con discapacidad intelectual, pues que sugería que era una herencia ligada al cromosoma X. Entonces, allí los afectados tenían rasgos característicos que pues coincidían con los que hoy se consideran pues como típicos del síndrome. Pues el cuadro clínico desde entonces se denominó como síndrome de Martin-Bell. En 1969, el doctor Loops describió pues una anormalidad cromosómica en dos hermanos que tenían pues discapacidad intelectual. La anomalía que ellos encontraron era un estrechamiento, casi una ruptura de la zona distal del brazo largo del cromosoma X. El doctor pues lo denominó inicialmente como marcador X y pues luego por su aspecto de fragilidad lo llamó como el sitio frágil, por esto pues luego se cambió al síndrome del X frágil. Y ya pues como los hallazgos físicos de estos pacientes pues eran muy similares a los de Martin y Bell y pues se llegó pues a la conclusión de que era el mismo cuadro clínico. En 1977, el investigador Sutherland demostró pues, que se necesitaba de un medio de cultivo especial para pues, observar la fragilidad del cromosoma X en el cariotipo y pues que con técnicas de bandeo cromosómico se podía localizar la región específica. En 1991 se descubrió el gen que era responsable del gen 1, el retraso del X frágil, es decir, el FMR1, y pues Becker y colaboradores identificaron que pues era por expansión de trinucleótidos de CGG. Y pues ya en 1998 Morrey y colaboradores descubrieron pues que el primer síndrome asociado a la premutación era pues la insuficiencia ovárica primaria asociada al X frágil. Y por último, en 2001, Hagerman y colaboradores descubrieron el segundo, que es el síndrome de ataxia y temblor asociado al cromosoma X. Dale, por favor. Bueno, ya con respecto a la epidemiología, se estima que pues, la prevalencia de este síndrome es de 1 de cada 5.000 hombres y 1 de cada 4.000 a 6.000 mujeres a nivel mundial. La prevalencia de las premutaciones en la población general es de 1 de cada 130 a 200 mujeres y de 1 de cada 25 a 450 hombres. Entonces, el síndrome de ataxia y temblor ocurre en un 40% de los hombres y en un 16% de las mujeres, mientras que la insuficiencia ovárica asociada al X ocurre en un 16 a un 20% de las mujeres. Dale, por favor. Bueno, Ricaurte, en el corregimiento del municipio de Bolívar, ubicado en el norte del Valle del Cauca,
es donde principalmente se ha identificado la tasa más alta de discapacidad intelectual, siendo pues la prevalencia de 39 individuos de 1.124 habitantes. Entonces, a finales de los 90 se realizó un estudio donde se encontró que la causa principal era pues este síndrome, y pues en 1999 se determinó que la prevalencia era de 1 de cada 38 hombres y 1 por cada 100 mujeres. Y pues adicional a esto se cree que es pues por un posible ancestro común, dado pues los patrones migratorios y las características funcionales del pueblo. Dale. Bueno, entonces en cuanto a la genética, decimos que este síndrome se caracteriza por ser de herencia dominante ligada al X por una mutación dinámica en el cromosoma X en el brazo largo, región 2, banda 7, subbanda 3. Este síndrome se debe a la pérdida de la función del gen FMR1 o el gen del retraso del X frágil, el cual pues va a codificar para una proteína FMRP cuya función es controlar la traducción de mensajeros específicos. Esta proteína es muy importante ya que le da plasticidad sináptica y va a colaborar en la maduración dendrítica. Entonces, decimos que este síndrome se produce en su mayoría de veces, por ahí en un 99%, porque hay una repetición de trinucleótidos premutado en una región no traducida de 5', o sea, de una expansión de 55 a 200 trinucleótidos que se va a expandir durante generaciones a un alelo de mutación completo, o sea, mayor de 200 repeticiones. Esta expansión va a producir el silenciamiento del promotor FMR1, lo que a través de un mecanismo epigenético que es la metilación va a silenciar el gen y va a evitar que se produzca pues, la proteína. Sin embargo, se ha evidenciado que el 1% de los casos se puede producir por mutaciones puntuales o por un desplazamiento del marco de lectura que van a conducir a un déficit funcional de la proteína. Pero, como dije anteriormente, en el 99% de los casos se debe a la repetición de trinucleótidos y a la metilación pues, de este promotor. Entonces, decimos que un rango normal de repetición es menor de 45 trinucleótidos. Hablamos de una zona gris cuando hay una expansión de 45 a 54 trinucleótidos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta zona gris? Debido, pues, esta zona gris no va a causar ninguna enfermedad, pero las personas portadoras sí tienen un riesgo levemente incrementado de presentar una premutación. Ya cuando hablamos de una premutación, decimos que es el aumento de la transcripción del gen FMR1 y se va a asociar con trastornos de inicio tardío del síndrome de ataxia o de la insuficiencia ovárica. Entonces, estas dos condiciones se van a encontrar principalmente en individuos que tienen expansiones entre 55 y 200 trinucleótidos. Eh, ¿Por qué es importante hablar acá de la premutación con este síndrome? Esta premutación no va a causar el síndrome de X frágil, pero es muy importante porque cuando se transmite por vía materna puede expandirse a una mutación completa. Estas presentaciones específicas de la premutación se ha relacionado con una agregación de proteínas del ARN mensajero y va a causar que el gen FMR1 se sobreexprese, lo que conduce a una disfunción mitocondrial y a una muerte celular. Ya finalmente, en la mutación completa, es cuando se expande al menos 200 repeticiones de trinucleótidos y esta sí va a producir el síndrome X frágil, teniendo en cuenta que en esta mutación completa no se va a producir la proteína. Entonces, esta proteína juega un papel central en el desarrollo cortical humano y es regulador clave de genes que han sido implicados en trastornos del espectro autista. Entonces, ya como pudieron ver en la imagen, en la mutación completa, en el síndrome de X frágil, no se va a producir esta proteína tan importante y por eso es que se van a generar el fenotipo característico de esta. Dale, siguiente. Bueno, en cuanto al promotor, porque es muy importante hablar del promotor, debido a que el promotor va a ser el que va a controlar pues la transcripción de este gen. Y la metilación de este va a silenciarlo y por ende no se va a producir la proteína. Entonces ya lo voy a explicar más específicamente para que se entienda.
Entonces decimos que el promotor se definió inicialmente como una pequeña región que se extiende desde 355 pares de bases corriente arriba del 5' y 60 pares de bases corriente abajo del 3'. También va a comprender la región de la repetición, la isla CPG, elección 1, la porción 1 del intrón y la región free 2. Entonces, ¿qué pasa? El silenciamiento se va a producir a las 11 semanas de gestación y va a comprender pues, el aumento de la metilación y modificaciones en las proteínas histonas. Como pueden ver en la imagen, hay dos alelos. El de arriba va a ser de un individuo sano y el de abajo va a ser de un individuo que tiene la mutación completa o el síndrome X frágil. Entonces, ¿qué pasa? En individuos con alelos normales, o sea, menores a 45 repeticiones, la región promotora está flanqueada por los límites epigenéticos 5' y 3', y el ADN va a estar metilado en ambos lados de pues, estos límites, pero no se va a encontrar una metilación dentro del promotor, eh, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, eso es lo normal, que haya una metilación en estos dos límites, pero dentro del promotor no. Como sabemos lo de la metilación en la imagen, son los punticos rojos los que nos van a indicar que es una metilación. Y ya en la parte de abajo vemos el alelo que está mutado, entonces vamos a ver que se pierden los límites epigenéticos 5' y 3', y la metilación se va a mover hacia la región promotora, lo que va a causar que la cromatina adopte una conformación cerrada y esto evite la unión del factor de transcripción y no se puedan pues transcribir este gen. Dale, siguiente. Bueno, en cuanto a la herencia, antes de hablar de la herencia como tal, es muy importante decir que las repeticiones de tripletes CGG se pueden ver interrumpidas por tripletes AGG. ¿Por qué son importantes estos tripletes AGG? Porque la cantidad de estos y la posición son importantes para darle la estabilidad replicativa y pues por ende la posibilidad de que éste se expanda a la siguiente generación. Entonces se ha establecido que el riesgo de la expansión de la mutación completa en hijos de madres portadoras de una premutación disminuye al 60% si la madre presenta dos interrupciones de AGG dentro de una repetición total de 70-80 tripletes de CGG. Para concluir y para que se haga más fácil de entender, entre más tripletes de AGG, hay mayor reducción pues, de la posibilidad de que se pase la mutación completa por parte de la madre. Entonces, ya ahora sí entrando a hablar de la herencia, las mujeres que presenten la mutación tienen probabilidad de un 50% de transmitir a sus hijos el gen afectado. Algunos de los niños pueden heredar tanto una premutación como una mutación completa. Y los hombres con una premutación van a transmitir a todas las hijas eh, también la premutación, ya que pues los hombres no van a transmitir el cromosoma X a los niños, entonces solo van a transmitirle la premutación a las niñas. Y los hombres con la mutación completa, o sea, un hombre que ya tenga síndrome X frágil, aunque en la mayoría de casos ellos no tienen hijos, hay un 1% que se ha demostrado que si han tenido hijos, entonces en este caso, si el hombre con la mutación completa llega a tener una hija, se va a transmitir una premutación, ya que en el esperma la mutación completa se va a reducir a una premutación por causas que todavía no se conocen. Listo. Siguiente. Bueno, entonces, en realidad, el mecanismo fisiopatológico, el mecanismo del síndrome de X frágil es desconocido, pero pues se sabe que se relaciona con la capacidad de la proteína de unión al ARN y a diferentes proteínas. Específicamente, la FMRP se une a un ribosoma, bueno, a los ribosomas y está presente en los compartimentos sinápticos, donde controla la traducción de mensajeros específicos. Por lo que la falta de esta proteína produce alteraciones en las sinapsis de las neuronas, lo que se manifiesta con los síntomas neurológicos representativos del síndrome de X frágil. Esto se traduce a la histología cerebral como una disminución en la cantidad de dendritas y espinas en las neuronas y desmielinización. Siguiente.
También se ha evidenciado que la falta de esta proteína genera un aumento en la expresión de receptores de glutamato, tanto metabotrópicos como ionotrópicos. También existe una disminución en los receptores GABA y en las proteínas de degradación, síntesis y transporte de GABA. También se sabe que el papel de la proteína FMRP en las células gliales pues no es tan conocido, pero se sabe que en el síndrome del X frágil la proteína regula la traducción del receptor metabotrópico de glutamato 5 en astrocitos y la producción de mielina en oligodendrocitos. Siguiente. La FMRP ha sido relacionada con la regulación de canales iónicos. Entonces, esta se puede unir al extremo C-terminal de los canales SLAC, los cuales están relacionados con los patrones de activación de diversas neuronas. Por lo tanto, una ausencia de esta proteína nos puede provocar alteración en estos patrones de activación neuronal. Por otro lado, se ha visto que también la FMP puede regular la liberación de neurotransmisores a través de la modulación del potencial de acción vía canales BK, que son canales de potasio de larga conductancia activados por calcio. Siguiente. Bueno, con respecto a la clínica, siguiente, tenemos 4 partes a abordar, que serían las físicas, psicológicas, del desarrollo y otras. ¿Dale? Entonces, con respecto a las características físicas, desde el aspecto fenotípico, la mayoría de los hombres alrededor de la mitad de las mujeres tienen ciertas características físicas que se vuelven más pronunciadas con la edad, como lo sería la cara estrecha y alargada, orejas grandes, mandíbula y frente prominentes, dedos con hiperelasticidad, pie plano y macroorquidia después de la pubertad. En cuanto a los que presentan una premutación, no suelen desarrollar los rasgos típicos de la enfermedad, sin embargo, en algunos casos pueden manifestar versiones leves de esta, como lo serían orejas prominentes, problemas emocionales como lo sería ansiedad y depresión, que veremos más adelante en las características psicológicas, problemas de aprendizaje y el comportamiento autista. En cuanto a la clínica de los pacientes con los síndromes asociados a nivel fenotípico, presentan rasgos similares a los pacientes que tienen una mutación. Además, pueden desarrollar problemas en las siguientes áreas, que serían del desarrollo, en especial relacionados con el motor grueso por la hipotonía, retraso en el habla y el lenguaje, así como la dificultad en las habilidades motoras finas. Siguiente. Con respecto a las características psicológicas, esto se va a caracterizar por la presencia de depresión, ansiedad general, trastorno del espectro autista, déficit de atención, tendencias agresivas y trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Y con respecto al desarrollo, tenemos que, en cuanto al desarrollo cognitivo y habilidades académicas, estos pacientes van a evidenciar una discapacidad intelectual de moderada a severa con puntajes de coeficiente intelectual menores a 55. También estos pacientes presentan debilidad en la memoria de trabajo y a corto plazo, la memoria espacial, la fortaleza auditiva, el procesamiento simultáneo, pensamiento abstracto, función ejecutiva y pensamientos matemáticos. Debemos tener en cuenta que los niños exhiben un perfil cognitivo único en comparación con otros tipos de discapacidades intelectuales o del desarrollo, mientras que las niñas llegan a mostrar patrones similares, pero a menudo se ven con un grado menor de afectación. Con respecto al nivel prelingüístico, podemos evidenciar retrasos en la comunicación no verbal, como lo serían los gestos, la reciprocidad y el comportamiento simbólico. Aquellos pacientes que tienen comportamiento que pues tienen un desarrollo más autista suelen tener un patrón de desarrollo negativo. Con respecto al nivel receptivo, podemos evidenciar un vocabulario receptivo por debajo del desarrollo típico normal que se esperaría para la edad, el cual va a mejorar a lo largo del tiempo. Y en las niñas se ha demostrado que tienen puntuaciones más altas en el vocabulario receptivo que las puntuaciones que consiguen en el coeficiente intelectual no verbal. Con respecto al lenguaje expresivo, se ve comprometida la sintaxis, en donde los niños tienen expresiones más cortas y complejas que sus compañeros. Algunos factores que juegan un papel en la capacidad sintáctica es la cognición no verbal y la memoria funcional fonológica. La capacidad de usar el lenguaje en las interacciones sociales es un área deficiente en el síndrome del X frágil, tanto para niños como para niñas. Y pues las personas con el síndrome participan en menos turnos en la conversación y hacen menos
preguntas aclaratorias para continuar el tema de conversación, comparándose con sus compañeros en desarrollo. Las habilidades funcionales, como retrasos en la comunicación, la socialización y las habilidades de la vida diaria, como comer, vestirse, ir al baño, bañarse, la comunicación, la articulación y la lectura. Siguiente. Y pues también podemos ver otro grupo de características en donde cabe resaltar las convulsiones que presenta en los pacientes de incidencia de epilepsia, se presenta de un 10 a un 20%, con un porcentaje menor en niñas. Estudios han mostrado que el 14% de los niños y el 6% de las niñas han tenido al menos una convulsión, y la primera convulsión normalmente ocurre entre los 4 a 10 años. Tenemos otras características como sería el estrabismo, otitis frecuente, problemas gastrointestinales y obesidad, y problemas con el sueño, que serían problemas para quedarse dormido, van a presentar despertares nocturnos. 47% de estos niños y 40% de las niñas toman al menos un medicamento para ayudarlos a dormir. Estudios han encontrado que los que sufren del síndrome del X frágil pasan menos tiempo en cama y menos tiempo en la fase REM. Y pues otras áreas de dificultad también que caben aquí sería para la alimentación, pueden presentar reflujo gastroesofágico, vómitos, problemas para el entrenamiento de control del esfínteres, sinusitis, infecciones frecuentes de la vía respiratoria superior. Bueno, entonces continuando con los síndromes asociados, entonces aquellas personas que presentan los síndromes asociados son aquellas que tienen la capacidad de generar pues, la cantidad mínima de la proteína, donde el gen FMR1 no está desactivado por completo, pero pues asimismo no funciona normalmente. Entonces, ¿en dónde se asocia una esto pasa pues, en donde se asocia una premutación, como ya sabemos, de 55 a 200 repeticiones. Entonces, estas personas generalmente no tienen el síndrome, aunque pues es posible que manifiesten otro tipo de trastornos que son asociados al cromosoma X frágil. Entonces se han descrito pues dos subfenotipos de aparición tardía que son relacionados con este síndrome. Entonces el primero es un desorden neurológico multisistémico con temblor intencional y ataxia, que es llamado síndrome de temblor y ataxia asociado al síndrome de X frágil. Este pues es un trastorno del sistema nervioso que pues puede provocar temblores y problemas al caminar con el equilibrio, la memoria, los trastornos del estado de ánimo en adultos mayores. Frecuentemente pues va a incluir parkinsonismo, disautonomías, neuropatías periféricas y demencias. Este pues va a afectar a varones portadores de premutación y con más frecuencia que a mujeres. Se ha informado que este síndrome en el 40% de los hombres, o sea, ocurre en el 40% de los hombres premutados y en el 10% de las mujeres premutadas mayores de 50 años. El otro subfenotipo que afecta a las mujeres portadoras de premutación es la insuficiencia ovárica primaria. Esta pues es una causa de menopausia temprana en las mujeres adultas. Es el fenómeno pues por el cual se desarrolla una amenorrea con deficiencia de las hormonas sexuales y pues elevados niveles de gonadotropinas en suero antes de los 40 años. Entonces, esta insuficiencia se encuentra en el 20% de las mujeres premutadas. Y ya pues como para hablar un poquito de cuál es la diferencia entre esta insuficiencia ovárica primaria y la menopausia precoz, es que pues la menopausia se define con el cese permanente o total de la menstruación, mientras que pues en la insuficiencia ovárica los ovarios pues pueden liberar ovocitos en algunas ocasiones, por lo que pues puede regresar la menstruación después de un largo tiempo e incluso pueden quedar embarazadas, pero pues ellas pueden presentar la menopausia temprana. Bueno, para hablar ya del diagnóstico, hablamos de que es un diagnóstico clínico más las pruebas moleculares. Y siempre se tiene que considerar en pacientes cuando encontremos un varón con retraso psicomotor o mental moderado de causa no aclarada, una mujer con discapacidad leve, un paciente con historia familiar positiva para el síndrome del X frágil, toda mujer con una premutación que desea tener hijos y familiares que tengan falla ovárica prematura. Siguiente. Bueno, inicialmente se realizaba el diagnóstico a través del cariotipo, donde se observaba pues, el estrechamiento distal del brazo del cromosoma X. Actualmente se disponen de pruebas moleculares que son más sensibles y específicas. Entonces hablamos
del PCR y el Southern Blot. Siguiente. Ya para hablar más específicamente de cada una, pues tenemos de que el PCR es, ya como lo conocemos, es la técnica de laboratorio, es la reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar la secuencia de ADN. En este caso, permite identificar individuos que presentan repeticiones del triplete citosina, guanina, guanina por debajo de 120 repeticiones. Dentro de las ventajas de esta prueba, nos encontramos que es económica y rápida, permitiendo realizar un cribado de aquellos individuos con retraso mental y poder detectar el síndrome del X frágil. Además de que este método también ayuda a detectar el número y localización de las interrupciones AGG dentro del locus del triplete de citosina, guanina, guanina, recordando que las interrupciones de AGG determinan la expansión y por tanto el riesgo de desarrollar la enfermedad. Hay varios tipos de PCR empleadas actualmente para el diagnóstico, debido a que la región del gen de FMR1, FMRI, en donde ocurre la mutación, es rica en citosina y guanina. Entonces, pues, o sea, ocurre un apareamiento entre ellas y se forman estructuras secundarias que impiden o dificultan la amplificación por una PCR simple. Entonces, tenemos la PCR específica de metilación, que nos brinda la posibilidad de analizar el estado de metilación y amplificar los fragmentos de mayor tamaño. Y la otra es la TR-PCR, la cual es capaz de identificar todos los alelos expandidos todos los alelos expandidos de lo normal en todo el rango de mutación completo. Y nos permite distinguir mujeres normales de mutaciones completas y proporcionar información sobre el tamaño de la expansión del triplete. En este método diagnóstico se está empleando como sustitución del Southern Blot, que es la siguiente prueba. Y el Southern Blot es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido, permitiendo así cuantificar el número exacto de repeticiones presentes en el individuo y el estado de metilación. Es un procedimiento costoso y lento que requiere una mayor cantidad de ADN genómico de alto peso molecular que la PCR, pero permite la detección imparcial de alelos más grandes, difíciles de lograr mediante PCR y, lo que es más importante, también proporciona información sobre la metilación de los alelos. Siguiente. Este es como una especie de esquema de diagnóstico en el cual, pues, primero en un paciente con retardo mental o autismo, tenemos que encontrar uno de los siguientes criterios para pasar ya a las pruebas moleculares, que serían antecedentes familiares de retardo mental, fases sugestivas, macroorquidismo, trastornos del lenguaje y trastornos del comportamiento. Entonces, a estos pacientes les hacemos una PCR. Si es positivo, pues ya quedan diagnosticados con el síndrome de X frágil. Si es negativo, pasamos a la otra prueba, que es el Southern Blot, la cual, si es positivo, nos genera el diagnóstico y si es negativo, lo descarta. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de la insuficiencia ovárica, pues en una mujer joven que pierde la regularidad de la menstruación durante 3 o más meses consecutivos, con periodos largos y dilatados sin regla, ella debe acudir al ginecólogo y este deberá indicar la evaluación inicial que incluya estudios hormonales del laboratorio, como la prolactina en suero y la FSH. Si la FSH se encuentra en el rango de menopausia en una mujer de menos de 40 años, el estudio hormonal deberá repetirse a los 2 meses, indicando además el estudio de estadio del suero para confirmar el hipogonadismo y, por consiguiente, el diagnóstico de insuficiencia ovárica. Siguiente. Ya para el síndrome de ataxia y temblor y ataxia, pues el diagnóstico definitivo se realiza cuando, aparte del estado de una premutación en el gen FMR1, el paciente presenta un signo radiológico principal unido a ataxia y temblor. Y el diagnóstico se considera probable cuando el criterio radiológico principal se une a un signo de clínica menor. Entonces tenemos, en cuanto a los signos clínicos principales, pues el temblor y la ataxia. Y los menores serían el parkinsonismo, déficit moderado o grave de la memoria a corto plazo y déficit de la función ejecutiva.
En cuanto a los signos radiológicos, los principales serían una lesión en la sustancia blanca en el pedúnculo cerebeloso y los menos frecuentes serían una lesión en la sustancia blanca cerebral o atrofia de moderada a grave. Siguiente. En cuanto al diagnóstico prenatal, pues en realidad se realiza exactamente igual que el diagnóstico de rutina, utilizando las mismas técnicas por su fiabilidad. Entonces, pero pues la diferencia es que se suelen realizar en las vellosidades coriónicas, en el líquido amniótico y en la sangre fetal. Lo más recomendado es en las vellosidades coriónicas por el tiempo y la facilidad de la técnica. Siguiente. Y ya para el diagnóstico preimplantación y preconcepcional, pues este se basa en el análisis genético del embrión obtenido por fecundación in vitro y la posterior transferencia de los embriones genéticamente sanos y viables. Se hace el estudio genético del óvulo antes de la fertilización y posterior a la in vitro. Los inconvenientes que pueden presentar son solo un 30% de las transferencias son exitosas, la insuficiencia ovárica primaria disminuye la efectividad de la fertilización in vitro y no se estudian cromosomopatías en este tipo de fertilización. Siguiente. Pues los diagnósticos diferenciales del síndrome del X frágil constan de el síndrome de Sotos, que presenta retraso mental, talla elevada, macrocefalia y epilepsia. El síndrome de Prader-Willi, que presenta una deficiencia mental, obesidad, talla baja e hipogenitalismo. El síndrome de Klinefelter, que es talla alta, hipogenitalismo y deficiencia mental en el 20% de los casos. Y pues los síndromes asociados a microlesiones del material genético, como el síndrome del alcoholismo fetal y los trastornos del espectro autista de origen idiopático. Siguiente. Bueno, para hablar del tratamiento, sigue por favor. Tenemos que tener en cuenta que no existe una cura para este síndrome. Lo que vamos a hacer es darle un manejo sintomático y un servicio terapéutico. Dentro de esos servicios terapéuticos vamos a tener que hay terapia de lenguaje, terapia ocupacional y un apoyo educativo para estos pacientes. Entonces, como primera línea, vamos a tener los antidepresivos, donde está la sertralina y la fluoxetina. Este medicamento nos va a ayudar a la ansiedad en los pacientes y nos va a ayudar a disminuir el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y nos puede ayudar con el síntoma más grande de estos pacientes, que sería la ansiedad. Aparte, la sertralina solo se debe iniciar en pacientes entre el segundo y el tercer año de edad y este le va a ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje y su expresión entre los 2 y los 5 años. Tenemos que tener en cuenta los efectos adversos, que sería la pérdida o el aumento de pesos en estos pacientes. Después vamos a tener los antipsicóticos, donde vamos a tener la risperidona y el aripiprazole, que solo se debe dar en pacientes mayores de 2 años, en menores no se debe dar, ya que puede darle unos efectos adversos, pero lo más importante acá es que estos medicamentos van a ayudarnos a tratar la irritabilidad y el comportamiento agresivo que presentan estos pacientes. Entre los efectos secundarios podemos tener que pueden tener efectos secundarios extrapiramidales, pueden presentar una alteración metabólica y pueden presentar letargo. En los anticonvulsivantes vamos a tener el ácido valproico, la lamotrigina y la carbamazepina. Estos medicamentos nos van a ayudar a estabilizar el estado de ánimos en estos pacientes, a disminuir el comportamiento agresivo y autolesivos en ellos mismos. Y por último vamos a tener los medicamentos estimulantes y no estimulantes. Dependiendo de ellos, pues vamos a darle a diferentes síntomas. Entonces, el metilfenidato nos va a ayudar con el trastorno de hiperactividad y déficit de atención y nos va a ayudar a mejorar su función social. La acetilcarnitina nos va a ayudar con la hiperactividad y el comportamiento. Este se da en una dosis aproximada de 500 miligramos día, perdón. La clonidina y la guanfacina nos va a ayudar en muchos
síntomas como la hiperactividad, en la impulsividad, en la irritabilidad, en los comportamientos agresivos, y también se ha demostrado que tiene un efecto en la ansiedad y en el trastorno del sueño. Pero el único medicamento que está aprobado para el trastorno de sueño en estos pacientes es la melatonina, y lo que en lo que va a ayudar es aumentar el inicio, aumentar el inicio del sueño y a prolongar la duración de este sueño. Este se da en una dosis de 1 a 10 miligramos noche. Como terapias nuevas, las que más han mostrado como efectividad son la minoxiclina, que nos va a ayudar con la mejora de la función del lenguaje y el comportamiento, la metformina, pues que como sabemos es un tratamiento para la diabetes tipo 2, pero le ayuda a estos pacientes a mejorar el peso y su comportamiento con la alimentación. Además, va a ayudar a que puedan, pues se ha demostrado que tienen una mejoría en la irritabilidad, en la evasión social y en la agresividad. Y por último, vamos a tener el cannabidol, que hay unos estudios que han demostrado que pueden mejorar el síntoma de la convulsión, que está presente en el 20% de estos pacientes, y en el trastorno de la ansiedad, que está presente casi en el 80% de estos pacientes. Sigue, por favor. Entonces, en el asesoramiento genético que le debemos dar a la familia, lo más importante pues es recordarle que esto es una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, como ya lo explicó mi compañera en la parte genética. Sigue, por favor. Y lo que vamos a tener para estos pacientes es unas opciones para la madre. Entre ellas está cuando la madre tiene una mutación completa o una premutación. Vamos a decirle que hay opciones como la donación de gametos, sea el óvulo, el espermatozoide, o el diagnóstico prenatal, preimplantacional y preconcepcional, como ya les comentó mi compañero Félix. Aparte, tenemos que darles una consejería genética, que es un servicio de salud disponible para los pacientes, para los familiares y para las parejas. Acá vamos a informarle a los pacientes cuáles son, pues, todo lo que significa este trastorno y los riesgos que tiene para el paciente. Esta consejería se le va a ofrecer a los individuos con retraso mental, a los familiares o a los familiares que tienen una historial familiar de retraso mental. También vamos a ofrecerlo a las mujeres con problemas de fertilidad que tienen una historial de insuficiencia ovárica primaria, a los individuos que presentan temblores o ataxia cerebelosa, sea de origen desconocido o con un inicio tardío y que tienen un historial familiar de estos trastornos de movimiento, de síndrome X frágil o de retraso mental no diagnosticado. Y también vamos a decirle a los familiares cuál es el riesgo en caso de ser diagnosticado con esta enfermedad. Bueno, con respecto a las conclusiones, dale siguiente. Es fundamental que tengamos el conocimiento de este síndrome, puesto que el síndrome del X frágil es considerado la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual, principalmente en varones. Recordar que es por mutaciones que alteran la formación de la proteína FMRP, que tiene una gran importancia en la plasticidad sináptica y la maduración dendrítica. Y pues actualmente los desarrollos que han habido con respecto a la enfermedad, el poder conocer la fisiopatología, la genética y tener diferentes pruebas diagnósticas que permitan la detección de esta, ha contribuido a que se investigue un poco más con el fin de encontrar un tratamiento acorde con la enfermedad, pues teniendo en cuenta que hoy en día no hay un tratamiento específico para esta, sino que el tratamiento es más sintomático. Y eso sería todo. Gracias por su atención.